La Escuela de Reiki Joan Piquer patrocina Savi. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sabiens. Ragnaroftel, Tenka Sorotek, Mastin, Agneva, Tresloki Munstad. Brensettel, Sifen, Tak Danet. Os saluda vuestro amigo Ferran Prat. Y hoy nuevamente tenemos con nosotros a un gran bioquímico. Un gran experto en muchos artes, podríamos decir, relacionados, que es ciencia en definitiva, del mundo de la alimentación. Pero es que hace una semana aproximadamente hicimos un programa sobre los intraterrenos, que debemos hacer la segunda parte. Nos lo habéis pedido tanto que cómo no vamos a aceptar. Y saludamos a Albert Ronald. Albert, buenos días. Buenos días, Ferran, un abrazo para ti y para los que nos escuchan y los que nos vean. Bueno, el título de hoy podría ser segundo capítulo, podría ser, ¿no? De las ciudades o de los intraterrenos, podría ser, ¿verdad, Ferran? Y tanto que sí, porque, Albert, hay una cosa que está clara. Sí, vivimos en un planeta que en superficie está habitado, con la gran profundidad que hay. ¿Quién nos dice que no? Y por unas circunstancias determinadas, o sea de ocultación, o de no evidencia, o de supervivencia, podríamos decir, alguna raza decidió ocultarse en una parte concreta del subsuelo terrestre. Sí, yo creo y estoy totalmente seguro porque las experiencias que yo he tenido a lo largo de mis 73 años, especialmente en América Latina, en Colombia, lo amerita. Por lo que hemos visto en las cuevas, que hemos tenido la oportunidad de estar en estas cuevas profundas, hemos visto cosas curiosas, lo que mencionaba en el programa anterior de la cueva de los Guácharos, que ahí vimos salir una tropilla de ovnis, y luego hay cerca a Bucaramanga, en una ciudad pequeña, unos 200,000 habitantes, que se llama San Gil. Hay un río, que es el río Fonce, y hay un sitio curiosísimo que yo lo conocí siendo muy pequeño. Es un río de agua transparentes y pues de rocas, del color de la roca normalmente, o a veces verde cuando había mucho hongo y mucha alga. Pero este pozo, curiosamente, allí le decimos pozo. Este sitio es un pozo que lo llaman toda la gente desde que llegó la colonia, desde que llegaron los españoles, se ha conocido como Pozo Azul, porque resulta que es el único pozo que yo conozco de los ríos de Colombia, que el color del agua y el color de todo alrededor dentro del pozo de agua, que es como una piscina, es azul, pero totalmente azul. Y lo curioso es que los que hemos nadado allí hemos tratado de buscarle fondo y tampoco hemos encontrado. Y lo otro curioso es que ahí también una tarde que estábamos nadando y habíamos salido, pues nos estábamos vistiendo en la orilla y estábamos comiéndonos unos plátanos, unos bananos, sentados en las rocas, cuando de pronto de las aguas de Pozo Azul sumergieron 3 ovnis. Y eso tampoco no ha habido ninguna explicación sobre esto que contábamos nosotros. Y nos contaban los campesinos, porque nos pusimos a averiguar con los vecinos, con las fincas vecinas, que eran amigos, porque habíamos ido de paseo, del famoso paseo de los jóvenes un sábado, pues en la tarde a bañarnos, y les preguntamos a los abuelos y a los papás qué pasaba con esto, y nos contaban que eso era normal ver esas luces. Para ellos es ver salir unas luces del Pozo Azul. Y curiosamente ese nombre no se le ha cambiado en los 1000 y tantos años, porque hay un indígena que tenía como 110 años, que él contaba que ese pozo toda la vida ha sido azul, desde antes de la colonia, de la colonia, dice él. Así es que hay cosas curiosas. Permíteme, Albert, cuéntanos tu experiencia de ver salir 3 aeronaves de un lugar que parece que, bueno, se sale de la normalidad, ¿no? Es decir, de dentro del agua. Cuéntanos, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo percibiste? ¿Cómo os quedasteis? ¿Cómo eran?
¿Qué pudisteis? No sé, haznos un report, porfa. Pues a ver, como te decía, este Pozo Azul allí es como una piscina larga en el río. Este río tiene mucha agua porque ahí se hace canotaje, porque tiene unos rápidos y el torrente es bastante bueno. Pues ahí es remanso, desde que cae el chorro al pozo, todo es remanso hasta que sale, que ya de ahí para abajo empiezan a haber otra vez rápidos. Pues curiosamente nosotros estábamos, mis amigos con los que me estaba bañando, estábamos en un sitio como una calita que había arena, y estábamos todos, como te digo, sentados en las rocas comiéndonos unos plátanos que habíamos llevado, unos bananos. Y estábamos conversando de lo rico que habíamos estado y que íbamos a la próxima vez, íbamos a traer unos anzuelos a ver si había algo de pesca ahí, porque como era tan profundo, decíamos que posiblemente podía haber algo de pescado, y nos decían que sí, que algún pescado de mar de río se podía pescar ahí. Y estábamos sentados ahí, todos mirando hacia el pozo, porque había una piedra que era como un banco que estaba de frente al pozo, y en los pies teníamos la calita con arena, y estábamos ahí conversando, cuando de pronto fue que salió una luz roja de entre las aguas, y todos pues nos quedamos callados, ¿no? Y detrás de él salió una verde, y detrás de la verde salió una amarilla. Y dijimos, ¿y esto qué es? Y entonces yo fui uno de los primeros que me levanté a la orilla, y lo curioso es que no oímos ningún sonido, Ferraz. El único sonido que había era el del agua, pero no había ningún sonido. Y curiosamente, cuando salieron estas tres luces, empezó a hacer una brisa. Curiosamente, era una tarde de esas tranquilas, de esas apacibles, y empezó a hacer una brisa, y las copas de los árboles arriba en las rocas empezaron a moverse, curiosamente, y estaba haciendo sol. Era otra de las cosas curiosas, porque eran como las 5 de la tarde, algo así, 5:30, porque allí el sol se pone a las 6 más o menos, 6 ya empieza a oscurecerse. Pues estaba en eso, entre que hay rayos de sol y empieza a venir la penumbra, y todo en silencio, y de pronto sale esto, nos paramos, y al momentico que se desaparecieron las luces, empieza a haber un aire bastante, y fue aumentando, que nosotros dijimos, bueno, esto parece que viene agua, pero miramos al cielo y no había ni una nube. Entonces nos asustamos y salimos corriendo de ahí, porque nos llamó la atención esa curiosidad. Ese fue lo que nosotros vivimos con mis amigos, que éramos como unos 5 o 7 que estábamos ahí, y curiosamente éramos todos hombres, claro, porque estábamos bañando en Pepa, nos estábamos bañando, como era un sitio solo, nos estábamos bañando al desnudo todos, aprovechando que no, y además no teníamos traje de baño, y por lo tanto pues no había otra manera sino de esa manera. Y éramos jovencitos, yo tendría unos 13, 14 años por ahí, el más chiquitín tendría unos 12, por lo tanto éramos unos niños, y bañarnos desnudos ahí pues eso era muy sabroso. Así es que esa fue la experiencia, una de las tantas experiencias. Y la otra experiencia fue en el cerro de Ritoque. Ritoque, ese vocablo es un vocablo de una tribu indígena que vivió en esa zona, que se llamaban los guanes, que son los que poblaban toda la parte de Santander, Colombia. Y en el Ritoque en el cerro de Ritoque nacían unos cuantos manantiales, y ahí había la cueva del Indio, que yo nunca, un día duramos caminando todo el día, bueno, mediodía regresando, y no encontramos fin de la cueva del Indio, se llamaba así, no sé si le habrán cambiado el nombre, pero eso fue también una excursión de muchachos que fuimos, vimos la cueva y empezamos a meternos por ella abajo, y estuvimos unas 4 horas, y luego tuvimos otras 4 horas subiendo, porque es una cueva que nadie por allí se mete, ¿no? Así es que en Santander y en Cundinamarca, donde está la famosa laguna de Guatavita, que es la otra parte misteriosa, hemos visto esas cosas. Y luego en la cueva de los Guácharos, que de ahí también vimos salir una tropa, o sea, una flota de tres ovnis, de 3 luces que salieron de dentro de la cueva de ahí, de los Guácharos, que es
una cueva que está colindando entre Tolima, el Cauca y creo que algún otro departamento, queda muy cerca a un municipio que se llama Palestina, y ahí también los vimos, que fue lo que contaba yo el otro día. ¿De qué tamaño y de qué forma eran los que salieron de la cueva, Albert? Bueno, como los tuvimos como a 10 metros de distancia, porque esa fue la visual que teníamos, porque ahí el pozo azul no tiene más de 15 metros de ancho, o tal vez 20 en esa parte, y salieron por la mitad del pozo. Eran luces esféricas que se movían, giraban. Eso fue la otra curiosa cosa que vimos, que era que giraban, pero al girar no producían ningún ruido, que era lo que hablábamos todos los muchachos, que no hacían ningún ruido, que era muy raro. Y además primero salieron a una velocidad lenta, y luego, cuando estaban a unos 10 metros de altura, cogieron mucha velocidad y se desaparecieron. Pero curiosamente era que giraba. Había una luz más intensa en la mitad de cada luz, que giraba, daba vuelta, giraba a una más o menos buena velocidad. No vimos más cosas, bueno, también es cierto que éramos niños, no teníamos la curiosidad, teníamos era más bien susto, ¿no? Porque nos parecía muy muy curioso esta vivencia. Realmente, si se pudieran reportar todos los casos que tiene el MUFON archivados, más otros tantos, quizás estaríamos hablando de miles de particulares que habéis vivido experiencias, que hemos vivido experiencias de anomalías, que dices, esto no puede ser de lo convencional conocido y fabricado por el humano, esto no puede ser, tiene que ser algo que se escapa a la tecnología. Y me pregunto yo, Albert, y hablando de intraterrenos, si hay alguna correlación, a ver qué opinas, con estos ovnis que salen del agua, salen del mar, salen de lagos enormes, si debajo de esa agua, de esa superficie acuosa, no hay galerías, túneles con bases secretas. ¿Qué opinas? Sí, ciertamente, y es más, les voy a contar una cosa que nos ha pasado el año pasado a final y a principio de este año. O sea que esto está crudito, está recién. A nosotros nos pasaron, con mi mujer nos han pasado cosas muy curiosas, pero curiosísimas, con esto de los intraterrenos y de los ovnis y estas cosas tan curiosas que hemos visto. Obvio, porque nos hemos metido a la Amazonía. En la Amazonía sí que hay cosas para contar. Bueno, pues imagínense que nosotros hace poquito tuvimos unas visualizaciones aquí en Alcorcón en la primavera pasada y en diciembre en este pasado. Pues nosotros salimos a caminar de noche, a reposar y a caminar, porque alrededor de nuestra casa hay mucho parque, hay mucho verde, hay muchos árboles, y salimos a caminar. Y de pronto yo iba caminando con mi mujer y mi hija, y de pronto mi mujer me dice, uy, están los amigos. Cuando ella me cuenta, porque le hemos puesto palabras para no molestar a nadie y para no herir susceptibilidades, hemos puesto claves para nuestro lenguaje en cosas. Entonces le dije yo, ¿cuáles amigos? ¿Los de arriba o los amigos que andan aquí en dos patas? Me dijo, no, los de arriba. Como yo no veo, le dije a mi hija, ¿tú qué ves? Y me dijo, sí, hay 3 luces aquí. Y le dije, ¿y no son de aviones? Dijo, están muy bajitas para ser de aviones, y además están muy intensas, y además están muy cerca. Le dije yo, ¿y la gente no mira, no percibe esto? Dijo, no, aquí había gente caminando y nos ven mirando para arriba, pero nadie mira igual que nosotros. Le dije yo, ¿y qué hacen? Dijo, no, ahí están. Y seguimos caminando, y ellos, en la posición que los dio mi mujer y mi hija, siguieron estando ahí como unos 10 minutos. Pero esto no es todo. Cuando mi mujer quedó embarazada, una tarde veníamos del trabajo y se le colocó al lado del autobús 3 luces. Y mi mujer dice, tan raro, esto es un avión, pero está muy bajito. Y le dije, bueno, cuando volteé la esquina y gire hacia el otro lado del autobús, nos damos cuenta qué es, porque yo sospechaba que podía ser algo raro. Pues volteó el bus y siguieron las luces ahí pegadas
al techo del bus. Y cuando nos bajamos en nuestra casa, estaban sobre el edificio donde nosotros vivíamos. Y durante el embarazo de mi mujer, para donde íbamos, siempre iban 3 ovnis detrás de nosotros. Fueron 9 meses en que nos acompañaron estos 3 ovnis. Nació la niña y se desaparecieron. Cosas curiosas que nos han pasado en la vida. Y tanto que sí. Albert, hay un caso curioso. Era una familia que, bueno, pues por sus credenciales militares del padre de la familia, pues era militar, vivían en Extremo Oriente, y un día, curiosamente, es que son cosas que van a veces relacionadas. Van a casa de esta familia, concretamente de la familia del coronel inglés Percy Harrison Fawcett, además hombre medalla de oro de la Real Sociedad Geográfica de Inglaterra y jefe de la comisión encargada de delimitar las fronteras entre Perú y varios países de la zona. Y el hombre, pues en la familia vienen unos señores, unos extraños señores, vestidos con un poco de ciertos atuendos que dices, es como si vas al Polo Norte y vas vestido como si fueras a la playa en verano, como que no cuadra, ¿no? Y a la familia tuvieron una charla y le explicaron hechos pues sumamente intrigantes y enigmáticos sobre el futuro de esa familia, pero de forma anticipada, incluso el destino del coronel. Y bueno, todo esto va relacionado con el descubrimiento del científico Hermann Wichmann del Machu Picchu, allá a principios del siglo XX, y este coronel se dirige a aquella zona, a una zona que le llamaba la Sierra del Roncador, porque se oían extraños ruidos que surgían del subsuelo, y fíjate que el hombre desaparece sin dejar rastro, se envían expediciones a buscarlo, desaparece, porque él decía que era una zona Z. Y me pregunto a día de hoy, ¿qué quiso decir el coronel Harrison Fawcett de que había una ciudad Z? ¿Estaría hablando de los Zeta Reticulis, de esta especie alienígena que ya está más que documentada? ¿Qué podía ser, Albert? Porque hay extrañas situaciones, circunstancias y evidentemente pues desapariciones como este caso. Bueno, pues nosotros tenemos una experiencia que yo tenía como unos 16 años y estábamos en una finca que tenía mi padre en una zona en Colombia que se llama la Selva del Carare. La Selva del Carare está entre Barrancabermeja, que es la ciudad petrolera, y una zona ahí muy grande. Y hay una donde mi padre compró una finca, hay una serranía más o menos grande que se llamaba Tornobán. Y resulta que Tornobán, siempre que subíamos a Tornobán, siempre había truenos internos. Era como si dentro del cerro de la serranía esta, hubieran pequeñas explosiones. Y se oían sonidos. Yo me acuerdo que había una gruta y yo me puse a oír qué sonido podía extraerse de ahí, porque yo pensaba que ahí podía haber de pronto la cueva de algún animal que dormía, en fin, en esta gruta. Y siempre que subíamos había esos sonidos y se oían sonidos como si abajo hubiera un poco de gente conversando y se oían pequeños martilleos. Y yo le preguntaba a mi padre, que era el técnico de los ferrocarriles, era un hombre que había estudiado ingeniería, y le decía, ¿esto qué es? Y él miraba y me decía, no, esto es muy raro. Y lo más curioso es que alrededor de la boca de esta gruta no crecía nada, no crecía ni hierba, ni árboles, eran unos 200 metros cuadrados que era absolutamente arena y roca. Y alrededor de esa arena y roca, de esos 200 metros, era una fertilidad, porque es una selva que la fertilidad es impresionante. Ahí hay árboles de 30, 40, 50 metros, unas ceibas, que se llaman así estos árboles, que un hombre en esa época, a punta de hacha, eran una de ellas la tumbamos nosotros en la finca,
que duraron 8 días 3 hombres dándole hacha para derribarla. Imagínense lo que tenía alrededor este sitio. Bueno, y hay casos, Albert. Mira, te voy a contar una experiencia personal. No soy yo de contar mis cosas, ¿no? Porque los protagonistas sois vosotros, los entrevistados, los que sabéis. Pero me has hecho recordar un caso que vale la pena mencionar. Y esto, bueno, hace como unos 18 años atrás, más o menos, iba con un amigo. Era cuando estudiábamos la línea del frente de la batalla de la Guerra Civil Española, la línea del frente que había aquí en els Pallars, cerca de Andorra, y íbamos por la montaña, y bueno, respirabas, encontrabas setas, almízcalos que conocéis, o el rubelló, por estas tierras, y íbamos avanzando, y íbamos con mapas de cartografía, estaba muy, 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 muy chulo. Y nos topamos con una extraña cueva, la boca es grande, y digo, oye, entramos a ver por aquí. Digo, se sale un poquitín de la intención, pero vamos a entrar. Y entramos, Albert, y era una cueva que bajaba, pues, casi en, no sé qué te diré, entre 30 y 35 grados en bajada. Bajabas, y llegamos abajo de todo, y de repente, fíjate lo que son las cosas, cuando estábamos en la plaza, que había como una plaza enorme al fondo. Oye, las linternas se nos apagan a los dos, pero en cuestión de distancia en tiempo, te diré que de 2 segundos como mucho. Y le digo, oye, Francis, saca las pilas que se me han acabado. Y dice, a mí también. Bueno, y me dice, Ferran, digo, ¿qué? Se me han quedado en casa. Digo, no me jodas. Digo, yo traía la comida y tú traías el equipo, que así lo íbamos turnando de forma aleatoria. En el silencio de la cueva, en el susto que teníamos, en la total oscuridad, habían unos sumideros muy extraños y teníamos que caminar a 4 patas porque, como vayamos derechos, nos haremos daño, no se veía nada, era cero absoluto. Además, yo no fumo, el hombre fumaba y justamente se había dejado en el coche el encendedor. Digo, oye, esto no me lo puedo creer. Al principio rimos un poco, pero después ya, la verdad es que nos acojonamos un montón. Digo, ya nos encontrarán aquí en casa, ya nos encontrarán aquí. Porque siempre que salías decías, bueno, vamos por aquella zona, pero imagínate, en 3 o 4 montañas, lo difícil que es localizar, no había móviles en aquellos tiempos. Bueno, total, que en uno de los sumideros, cuando íbamos caminando así a 4 gatas, oye, se oía como, no sé, una especie de murmullo, pero era léxico, no era sonido de agua circulando por el fondo. No sé qué era, pero sí sé que era un léxico, como si algo hablara ahí abajo. Noté, se me puso el pelo erizado. Digo, Francis, aquí hay alguien. Dice, no puede ser. Digo, ya lo sé que no puede ser, porque no está gritando. Era como una conversa. Bueno, nos serenamos un poco. Digo, vamos a hacer una meditación, nos relajamos, porque aquí están pasando cosas que son atípicas y atópicas. Hicimos una meditación de relajación. Las voces después de la meditación se seguían oyendo y me acordé, digo, oye, la cámara de filmar que a veces hacíamos documentales. Digo, ¿qué la tienes? Dice, no me digas que se ha quedado en el coche también. Dice, no, la llevo en la mochila. Digo, sácala, porque tenía visor nocturno. Con lo cual, Albert, con el visor nocturno y uno detrás de otro, a 4 gatas, como si fuéramos orugas en fila, conseguimos salir de esa cueva. ¿Sabes cómo la bautizamos, la cueva? No, cuéntame. La cueva de nunca jamás. Claro. Bueno, para terminar, te voy a contar la historia que a mí, la vivencia que yo he tenido más impresionante. Nos quedan 2 minutos, Albert? Claro, y espero usarlos, o sea, para cerrar en broche de oro. Una vez, cerca de Bogotá, en un municipio que hay, donde ya termina la sabana de Bogotá, que se llama, bueno, si me acuerdo se lo digo. Hay un sitio que se llama, un parque que se llaman las Piedras de Tunja, que Tunja está a unos 300 kilómetros, pero ahí unas piedras muy grandes que le pusieron las Piedras de Tunja. Y un día me fui yo con unos amigos que les encantaba todo esto del esoterismo y todas estas cosas de los ovnis y todas estas cosas curiosas. Nos fuimos a ver qué era lo que pasaba con esas Piedras de Tunja. Y nos fuimos a caminar y estábamos caminando y decíamos, pero es que estas piedras no, aquí lo único que ves son unas piedras con imágenes alguna tiene una boca como de dinosaurio, pero no es más, esto no tiene ninguna importancia. Cuando de pronto nos paramos frente a la más grande, los 3 que íbamos, y se apareció un señor vestido de blanco.
un señor alto, vestido blanco, y estábamos nosotros mirando la piedra porque la piedra tenía como inscripciones, como jeroglíficos. Nos queda un minutito. Y resulta que el hombre dijo, ¿ustedes quieren mirar bien lo que hay allá adentro? Y claro, todos dijimos, pues sí. Nos puso las manos en la cabeza y dijo, cierren los ojos. Nos puso las manos sobre la cabeza y se nos abrió frente a nuestros ojos, que estaban cerrados, un sitio que era como un templo forrado en oro y con unos guardias en la puerta que eran indígenas. ¿Qué dices? Esto es fuertísimo. Esto es casi como el programa de los Unza que hicimos. Exactamente, y fue tan impresionante que nos entró el Señor y caminamos por unos salones que eran dorados, con una vibración y una paz infinita. Y para mí, y para mis amigos que iban conmigo, fueron 5 minutos. ¿Y sabe cuánto? Cuando salimos, ¿qué hora? Porque miramos la hora en que estábamos ahí, ¿y sabe cuánto tiempo estuvimos adentro? Dinos. Media. La verdad es que es una anomalía muy extraña, una anomalía lítica lo que se ve en la piedra esta. Totalmente. Y es en este pueblo, y es muy conocido. Allí la gente va a hacer picnics y hay una pequeña laguna en un sitio escampado, y se llama, tiene un nombre indígena. A ver si me acuerdo. Y resulta que vimos eso y yo de ahí salí, me senté y duramos como una media hora que no hablábamos entre los tres. No hablábamos. Yo quedé totalmente sin palabras. Yo no entendía qué había pasado, ¿no? Lo que es bueno, Albert, porque siempre se atribuye estas anomalías a personas, anónimas, ciudadanos normales, corrientes, pero cuando personas como tú, como yo, que venimos del campo científico, ya empezamos a hablar abiertamente porque creemos que se puede explicar de forma abierta, pues esto es un gran paso para la humanidad. Albert, sin lugar a dudas, vamos a hacer una tercera parte porque esto da mucho de sí y además que es muy relevante. ¿Te parece? Pues me parece muy interesante, y esto de lo último que comento, ya les diré el nombre del pueblo porque yo creo que en Colombia van a ir a visitarlo y se darán cuenta que son realmente piedras, pero nadie sabe lo que hay ahí, solamente nos lo mostraron a nosotros, y es la primera vez que yo lo cuento, tanto ni he escrito sobre eso, ni lo he contado en ninguna de mis entrevistas, es la primera que lo cuento y es para como primicia para ti y para Sapiens. Te lo agradezco muchísimo. Albert Ronald, bioquímico, figura internacional, número 1 mundial, experto en frutoterapia. Como siempre, un placer tenerte con nosotros y que expliques estas vivencias personales que siempre nos gustan tanto. Muchas gracias, mi querido Ferrat. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho hoy aquí en Sapiens, por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones. La Escuela de Reiki Joan Piquer ha patrocinado Sapiens.